Buenas noches a todos. Bienvenidos al canal Diciendo la Verdad. Susana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Luis. Pues bien, aquí. ¿Tú qué? ¿Qué tal la semana? La semana genial, ya sabes, las semanas son geniales. Aquí en Cataluña, en Barcelona, es el paraíso. Aquí tenemos de todo y no tenemos de nada. ¿Qué te voy a decir? Las siglas van en el mismo sentido, ¿eh? No, sentido... Bueno, lo importante, Susana, es que pase lo que pase, somos fieles los lunes. Hombre, Somos fieles. todos los lunes estamos aquí, exactamente. Eso es lo más importante. Importante. Comentaros que este programa se está grabando hoy domingo para emitirlo hoy lunes. Bueno, ha quedado un poco así, pero lo habéis entendido. Ya que por otros temas, pues no podremos emitir hoy lunes y entonces os dejamos con el invitado que tenemos, o bueno, lo grabamos para que este señor, nuestro invitado, pueda salir hoy y dejaros con un buen sabor de boca, como con todas las entrevistas, todos los programas que solemos hacer. Con lo cual, que sepáis que he grabado, podéis dejar vuestros comentarios, que los leeremos igualmente. ¿Vale? Susana, cuéntame, ¿a quién tenemos hoy? Aquí no hemos podido secuestrar. Sí, hoy tenemos a un invitado que viene, bueno, que es asturiano, es un político asturiano y quiere presentarnos y explicarnos y hablarnos un poco de su partido político. Bueno, me parece muy bien. ¿Lo subimos y que salga o qué te parece? Pues sí, podemos subirlo. Y ya mismo pasamos a la presentación. Exacto, venga, pues nada. José Luis. Bueno, pues, buenas tardes. Susana y Luis, buenas tardes. Hola, José Luis. ¿Qué tal? Muy bien, Susana, ¿cómo estás? Hombre, yo diría ¿qué tal Collacio? Bueno, que no te entendí bien lo que me dijiste, pero bueno. Hoy... Yo tampoco me he enterado. No, es que soy irregular. Collacio se quiere decir ¿qué tal amigo? En Bable. Ah, bueno. Anda, no veas, si sabe de idioma, muy bien, tía. Si yo no sé Bable, ¿quién lo va a saber? Hombre, José Luis debería saberlo también. Como buenas José Luis, bueno, ha sido el sonido, pero yo creo que lo sabía. Bueno, seguro que si le digo vamos a escanciar o a echar un culín, me entiende mejor. Bueno, pues hoy estaban echando un programa aquí en la televisión del Principado sobre el tema del escanciado de la sidra. Y ayer hubo en Oviedo también una prueba, o sea que no vais descaminados. Está bien. José Luis, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por estar en nuestro canal junto a Susana, conmigo. Y bueno, pues nada, te hemos traído para que nos cuentes un poco quién es José Luis, tu partido. José Luis, ¿quién eres para que nuestros invitados, las personas que nos escuchen, bueno, sepan quién eres? Soy una persona que de origen minero, como ya decía a Susana. Yo soy hijo, nieto, bisnieto, primo y sobrino de mineros. No soy minero, pero tengo toda esa procedencia. Y con muchas inquietudes sociales desde bien niño, ¿no? Desde pequeñito siempre ya tenía inquietudes sociales. Yo siempre estaba alineado. Si había 100 en un sitio y había uno solo en un lado, yo estaba alineado con uno solo. No sabía quién tenía razón, pero ya estaba por ahí. Bueno, entonces, el motivo de la creación de este partido político, que ya tiene su tiempo, porque me acuerdo cuando en el inicio del año 8 esto se creó y tuvo una copia de un CD que teníamos grabado, lo tuvo Luis del Olmo. Y Luis del Olmo es berciano y vive ahí. Luis del Olmo dijo que esto tenía futuro, pero que necesitaba un tiempo. Y entonces ahora llegó el tiempo. Llegó el tiempo porque tuvimos que esperar a que pasaran los que vinieron, que pasara Ciudadanos, que pasara Podemos, que pasara todo lo que pasó. Y entonces ahora llegó el momento de poder. Bien, entonces, a nivel personal, bueno, pues nada, como cualquier ciudadano normal y corriente, digo, pues a los institutos, a la universidad, estuve haciendo estudios en la
en la Facultad de Ciencias de Oviedo, luego fui de Oviedo, fui a Madrid a la Escuela de Caminos, de la Escuela de Caminos que quedaba la Facultad de Derecho a 400 metros, iba por la mañana a un sitio y por la tarde al otro, y bueno, hice un poco una mezcla de un montón de cosas por ahí, que para mí lo concebía como interesante el sistema de enseñanza, asistir no solamente a la parte técnica, sino a la parte de la filosofía, de las letras y de, bueno, de otras cosas, un tema de interés. Bueno, y por lo demás nada, estuve en el mundo empresarial bastante tiempo, con distintas acciones, y eso nos permitió una cosa muy importante, que es pasar por algo que se llama la Universidad de la Vida, que esa es realmente la más importante de todas, ¿no? Y entonces en esa Universidad de la Vida pues he viajado siempre trabajando, nunca fui de vacaciones. Yo estoy todos los días en la oficina a las 6:30 de la mañana, todos los días. Y luego, ya digo que he viajado bastante por ahí a muchos sitios, pero siempre en trabajo. Y fruto de eso, pues, ¿qué conocimiento? ¿Qué hemos adquirido? Pues que tenemos conocimiento, experiencia y ganas. 3 elementos fundamentales para ejercer una labor política. Porque lo que no puedes es meterte en la política, como decía ayer, leía algunas declaraciones de Juan Luis Cebrián, dice que él cree en los españoles, pero que no cree para nada en los imbéciles que nos gobiernan. Y es que es precisamente eso. Estamos en manos de unos indocumentados que sin ninguna cualificación llegan a meterse en nuestras vidas y nos gobiernan. Y son los que nos llevaron a donde estamos, a una situación que la gente todavía no toma conciencia de lo que hay, pero que es muy seria. Muy seria, porque estamos en un país, fíjate, en Asturias llegó a ser, Susana lo sabe, en la época de la minería de su familia, estábamos en la 3ª posición del país en la economía, y ahora estamos en la 3ª por abajo y vamos a descender. Estamos como el español, libramos de carambola. El español ha librado hoy también. Bueno. Muy buena presentación. Susana. Yo quería preguntarte cómo empezaste en política, ¿qué es lo que te motivó para meterte en este mundo? Bueno, pues mira, ya te dije, os explicaba que ya vengo motivado desde bien niño. Ya con 12 años iba al instituto y siempre tuve inquietudes sociales. Siempre estuve no solamente organizando cosas, ¿no?, en temas juveniles, siempre metido haciendo cosas. Con 12 años iba al instituto aquí en la zona de Avilés, en Asturias, y había, en esa época llegó mucha gente aquí a Asturias, como fueron llegando también ahí a Cataluña, a Bilbao y por ahí, venían de distintos sitios del país, y entre ellos venían gente que eran portugueses que cruzaban la frontera por el río porque no podían pasar, pasaban de noche, y aquí estaban y trabajaban porque las empresas tenían mucha necesidad de mano de obra y no hablaban. Por la tarde yo tenía una organización que les enseñaba a castellano, y eso era una inquietud de ese tipo. Y luego organizaciones juveniles, y más tarde, viendo cómo la deriva que tomaba este país y sabiendo que tenemos esas condiciones por las condiciones que dio la experiencia de la vida, el conocimiento, la experiencia y las ganas, y decidimos que bueno, que teníamos que hacer algo en favor de los demás, y este fue el motivo de querer entrar en la política, que además lleva nuestra acta fundacional, que lo habréis visto, bueno, lo que os mandé, lleva unos principios muy sencillos, que es el principio de la solidaridad y redistribución equitativa o justa, por lo menos, de la riqueza que se genera. Esos son los principios fundamentales. Y luego, claro, evidentemente, otras muchísimas cosas, porque ahora mismo, si os digo, estamos en unos proyectos ahora importantísimos de desarrollo económico, porque el país donde estamos ahora mismo, la situación es crítica. Es crítica porque, bueno, hay gente que está en lo que hacen, no saben lo que traen entre manos, y entonces lo primero que hay que hacer es tener cualificación para hacer algo, ¿no? Y ese fue un poco el motivo, tratar de ser, de transmitir a la gente, a las personas, el conocimiento que tenemos. Porque en esos viajes que os digo, muchos han sido a la zona de América y a la zona africana, sobre todo a la costa africana, donde tenemos grandes conocimientos y proyectos de mucho interés para nuestro país. José Luis, el partido político tuyo, se llama Puede, ¿verdad? Sí. Puede que tiene... ¿Cuándo se fundó ese partido? En octubre del año 2007.
ya tiene 18 años. O sea, quiere decir que ya pasamos el periodo, digamos, de lanzarse ahora. Estamos ya prácticamente por todo el país, ¿eh? La gente nos tiene un cariño y me gustaría que este medio vuestro pasara a otro tipo de gente de que están vinculados con nosotros, que no sea yo, pero los hay de todos los lados, ¿eh? Los hay no solamente de ahí de Cataluña, sino de Madrid. De Madrid tenemos un apoyo espléndido porque estamos trabajando en un proyecto, en una cosa que es interesante, porque lo llamamos el movimiento 3G, de 3 generaciones. Es decir, personas de 25, bueno, digo 25, 22 y 28, 25, 50 y 75. Y eso se llama una forma buena de gobernanza, porque nosotros hablamos, nuestro principio también es tratar de convivir unidos en la diversidad porque somos diversos, muy diversos. Y entonces ese movimiento 3G, es decir, el que tiene 50 años tiene conocimiento, el que tiene 25 tiene conocimientos, pero hay que complementarlos con los conocimientos que tienen los de más edad, ese de 75 años o de 70, ¿entiendes? Y esto, fíjate hasta qué punto, este apoyo lo tenemos en compañeros que tuve en la Universidad Complutense de Madrid, del país, de todo el país. Los había de Cataluña, de Valencia, de no sé dónde, del Bierzo estaba Alfonso Rojo, lo decía Alfonso, ¿no? Alfonso Rojo, bueno, Alfonso estaba también ahí. Quiero decir que había gente de todos los sitios y nos tienen un cariño especial y están muy decididos con sus 70 años a participar en todo esto y tratar de buscar soluciones a la situación en la que estamos inmersos. Apoyaros en totalidad. Una cosa, José Luis, hoy en día hay bastantes partidos, demasiados en mi opinión, más o menos algunos tienen una línea marcada, una línea trazada, algunos están porque tienen que estar. La ideología del partido político ¿qué ideología, qué caminos y qué ideología se identificaría? ¿Cómo os identificaríais vosotros? Mira, vuelvo a repetirte que nuestra filosofía es muy sencilla, la llamamos la filosofía del simplicismo. Hay que simplificar mucho las cosas y entonces hablamos de ese principio que os dije, solidaridad, redistribución de esa riqueza dentro de las posibilidades de cada uno, y luego, sobre todo eso de convivir unidos en la diversidad. Hablamos de unión, y la unión es muy importante. En los tiempos que corremos, hablo de la Unión Europea, de todo, unión, porque la unión es algo importante, ¿no? Vale más hablar de estar unidos que desunidos, ¿entiendes? Y entonces, eso es, digamos, un poco la trayectoria, lo que nosotros pensamos en ese sentido, porque, bueno, esto de las ideologías, esto es un lío, porque eso nos hablan en términos ahora todavía de eso de izquierda y de derecha, pero eso ya pasó de moda, si eso ya fue cuando la Revolución Francesa. Esto ahora estamos ahora a ver si somos capaces de comer mañana, en la situación que estamos, ¿no? Y entonces, eso nosotros tenemos descifrado un tema muy importante que es la educación y la formación. Queremos que eso es la base para lograr una convivencia adecuada. Esos dos términos tienen que estar por encima de todo. Y luego, evidentemente, la sanidad, la justicia y todo lo demás, pero bueno. Exacto, un partido por y para el pueblo, ¿no? Sí, está claro. Nosotros nuestro ideólogo es el pueblo, es aquel que piensa y el que tiene 70 años o 50 o la edad que tenga y está pensando, el que piensa. Aquí llegó un día en Asturias, se le ocurre a unos técnicos de estos del sector agrícola y forestal, que llegaron a un pueblo de la montaña asturiana y había un señor sentado a la puerta de la casa ya mayor, allí fumándose un cigarro, y le dicen a él, oye, venimos como técnicos de forestales y venimos que vamos a hacer en esa ladera de ese monte, vamos a hacer una gran plantación de tal cosa. Y queda el señor queda pensando y dice, ¿pero tú qué dices, chaval? Y ahí nunca se dio nada, ya vamos todos de aquí nosotros y vienen todos a decir lo que hay que hacer. Y esto es un poco el pensamiento popular. El pueblo es el sabio, es el que sabe y el que tiene que hablar y decir. Y eso hay que recogerlo. José Luis, veo que te maneja bien en las entrevistas. Una pregunta antes de que Susana te haga una pequeña pregunta muy, muy inocente. ¿Con quién simpatizas más? ¿Con la izquierda o con la derecha? No, mira, si te digo la verdad, con ninguno de todos ellos, porque los descalificamos de mano. Y luego de descalificar no queremos hablar ya ni de ellos. Es que no queremos perder el tiempo en hablar nada, porque
Es perder el tiempo. Empezamos a contar aquí anécdotas. Un día viene esta la Yolanda, ¿cómo se llama? Yolanda Díaz, ¿no? Y dice ella que tiene mirada poliédrica. Y digo, coño, esta tiene mirada poliédrica. Total que le mando un mensaje a uno de mis compañeros en Madrid. Oye, esta dice que tiene mirada poliédrica, ¿qué es eso? Y dice el otro, ¿y el trabajo? Que es la ministra del Trabajo. Y de bueno, de eso no hablamos. Y entonces le dijimos, si tú tienes mirada poliédrica, ya que hablas de la mirada de poliedros, de términos de geometría, nosotros somos la figura geométrica más sencilla, somos el triángulo, nosotros somos la hipotenusa y vosotros sois los catetos. Porque es que esto no... Y entonces quiero decir que... Eso también, porque hay gente que son cuadrados, ¿sabes? Pero bueno. Susana, a ver, bueno, es verdad que te voy a hacer un poco te voy a liar un poco ahí... Te voy a dar un poco la vuelta, ¿vale? Yo tenía una pregunta, pero quiero ampliarla con tu permiso. Bien. A ver, mi pregunta para ti es que tú sabes que a día de hoy muchos jóvenes en Asturias sienten que no tienen oportunidades laborales reales. Claro. ¿Qué soluciones concretas puede para revertir esta situación? Pero perdóname porque por eso dije te voy a dar una pequeña vuelta, ¿no? Me da mucha pena porque yo quiero que las personas que nos escuchan, ¿sabes? Si no conocen Asturias, que por lo menos tengan un poco de historia, ¿no? Sí. Asturias era muy rica en siderurgia y en la minería. Se vivía muy bien, ¿vale? La agricultura, la pesca. O sea, Asturias tenía mucho potencial. En 1998 se cierra la siderurgia. La minería. No, la siderúrgica. En el 98 en Avilés. La siderúrgica en Avilés. Que en Avilés la siderúrgica existe todavía. Se llamaba Endesa. Ahora se llama ArcelorMittal. Vale, pero ¿y la que estaba en Salinas qué era? No, en Salinas no. En Salinas, la Asturiana de Zinc. Me estás hablando de la Real Compañía Asturiana de Minas. Pero esa se llama ahora Asturiana de Zinc y esa de momento sobrevive. Esa está sobreviviendo. Pero en Asturias la siderurgia existe todavía, pero va a existir por poco tiempo, porque mira, cuando... Perdóname que te corte, que es que quiero terminar con este inciso. Existe, pero existe muy... Lo que queda son pinceladas, ¿vale? Van quedando pinceladas. La última mina se está en el 2016, con lo cual Europa invierte y da un dinero para que se invierta puestos de trabajo tanto en las cuencas, porque tú sabes que las cuencas era de lo que se vivía de la minería. Todas las familias eran mineras y era de lo que se alimentaba cada familia. Y en el 2016 se cierra esa última mina, pero por aquel entonces el que estaba ahí era Soria y nunca se hizo nada al respecto, no se amplía, nada. ¿no? La juventud Nada. Miedo. Para mí es un miedo real. Dime. Susana, no hicieron absolutamente nada y se han pulido un montón de dinero. Llegaron los fondos Miner, que vinieron de Europa y se perdieron todos esos fondos porque los han mal invertido. Lo usaron con sus amiguetes. Para tú montes de tal cosa que te damos la subvención. Le dan la subvención y a los 2 meses, a los 2 años desaparecieron. Y entonces llegas a los valles mineros, cerraron la mayoría de las empresas que se abrieron con esos fondos mineros, ya cerraron. Y te puedo contar de caso por caso. Y entonces ahora, ¿qué ocurre? Fíjate lo que vamos a hacer nosotros ahora en las cuencas mineras. Estamos ahora trabajando en un proyecto que vamos a hacer que esas cuencas mineras vuelvan a vivir de la minería. Pero fíjate de qué manera. Minería aquí no se va a hacer ya, evidentemente, porque ya el carbón, aparte de que la minería aquí era muy complicada ya porque la calidad del carbón era regular. Tú sabes que Unosa, que fue luego la empresa estatal del carbón, el carbón que sacó Unosa en 67 años lo consume la China en 6 meses. Bueno, yo no sé. A ver, lo que yo entiendo es que a lo mejor, bueno, yo no sé si era buena calidad o mala calidad, pero sí sé que media Asturias o más de media Asturias vivía de la minería. Sí, entonces, mira, media Asturias vivía de la minería. Unosa llegó a tener 24.000 obreros
y la Ensidesa llegó a tener 22.000 obreros, las dos, y ahora tienen UNOSA no existe, bueno, UNOSA existe con 500 obreros, o por ahí, obreros no, que trabajan en oficinas y en otros proyectos que quieren desarrollar. Pero ya que sacaste el tema de la minería, te voy a comentar, estamos constituyendo, nosotros promovemos el desarrollo de cosas que conocemos, la experiencia. Si veis en esta oficina donde estamos aquí ahora mismo, tenemos una cantidad de información de todos los países de África y de América, no os imagináis, casi 40 años consiguiéndolo, en 40 años. Esa información la queremos pasar a la sociedad toda para que se desarrollen proyectos. Y concretamente se está creando un grupo que hay catalanes ahí metidos. catalanes. Sí, no, digo, ese se va a crear un consorcio minero español y ese consorcio minero español va a hacer que gente de las cuencas mineras vuelvan a vivir de la minería, pero a vivir de la minería no de aquí, esa minería se va a ejercer fuera en otro sitio, lo que están haciendo los chinos, lo que están haciendo los americanos, lo que están... ¿no? Que te interrumpa, entonces lo que tú vienes a decirme es que esa gente va a tener que irse a trabajar fuera. No, sí, no, pero no migra, no va a marchar, porque el plan es el siguiente, mira, son personas que hay que formarlas, porque ahora ya no hay gente para trabajar en eso, porque puede haber minería de cielo abierto, minería de subterráneo, hay que formarlas. Entonces se trata de en esos pozos mineros como en Asturias, aprovecharlos para formar a la gente y para que puedan hacer esta labor. Y no van a marchar de aquí, porque ahí, por ejemplo, esto queremos que se ubique en un pueblo que se llama Turón, que tú conoces Turón, ahí al lado de Mieres, Turón es Mieres. Bueno, pues en Turón queremos ubicarlo ahí en unas instalaciones antiguas del pozo que se llama Santa Bárbara y el otro San José. Y entonces, sí, Santa Bárbara. Sí, Santa Bárbara es la patrona minera. Y entonces se va a formar esa gente y esas personas pueden ejercer por el proyecto que traemos entre manos su actividad laboral fuera de España. Y ya te explicaríamos en qué países va a ser, porque ya tenemos firmados convenios con varios países para hacer eso. Y trabajarían. El sistema es que trabajas, eso lo están aplicando las petroleras y todas estas multinacionales americanas, que trabajan 2 meses y descansan 1. Trabajas 2 meses allí y 1 mes te vienes. Y entonces se nos migra, porque el que vive en Mieres y trabaja en eso, pues va 2 meses a no sé dónde va, al país que sea, a trabajar, y luego viene 1 mes y está 1 mes en su casa. Entonces se nos migra, sigue manteniendo la familia, sigue manteniendo la casa, sigue trayendo los recursos económicos que genera a gastárselos allí, es el que dinamiza la economía de la zona, porque es el que va a comprar un piso, el que va a consumir en los restaurantes, en los bares, en todo, bueno, el comercio en general. Y eso es una forma que nosotros la hemos aprendido en estos viajes, con esta gente que funciona de esa manera. Los que trabajan en las plataformas marinas, donde extraen el dichoso petróleo y bueno, y otras plantas de gas y otras cosas que lo están haciendo, ya digo, mucha gente, lo están haciendo los chinos están en África de lleno y los americanos quieren entrar también y los rusos, todo el mundo quiere ese tema. Bien, entonces esto se hace y alguno yo he visto en Guinea Ecuatorial, en Guinea Ecuatorial está dominado por los americanos y por los chinos. Unos tienen la parte de las cosas energéticas y el otro tienen la parte de la hostelería, de la obra civil y todas estas cosas, ¿no? Y los americanos están viviendo en Guinea Ecuatorial, al lado del mar, donde queda cerca la plataforma, que no saben si están viviendo en Miami o en Guinea. Se les montan las urbanizaciones, aquello tal, y luego se hacen el sistema que estoy diciendo yo. Y este mismo sistema lo queremos hacer con otras actividades, porque África es futuro. En África es futuro porque nosotros consideramos que si en la situación en la que Europa es vieja, América es joven, África es joven. Y ahí tenemos que trabajar en ese tema y esto lo vamos a desarrollar con un proyecto que llamamos Afro-Iberoamericano. Y eso es un proyecto enorme. Están hablando mucha gente de estos temas, pero no lo conocen. Nosotros lo conocemos porque lo vivimos, porque estuvimos allí. Y cuando hablamos de un país es que estuvimos en el país ese y lo sabemos. Y de esa manera, pues vamos a vitalizar estas cuencas mineras, por ejemplo, y a Asturias, porque esto se ha caído. Y aquí en Avilés, concretamente, el otro día se marchó una empresa que se llama Cristalería Española, Española, Alcoa, la de la... Sí.
Bueno, es que esto es muy largo. Quiero decir que, bueno, decirme. En definitiva, entonces, lo que se va a hacer es trasladar a nuestros jóvenes a otros países a trabajar. No, bueno, una parte no, porque luego quiere decir que esos jóvenes que salen pueden salir fuera, que salen, que ya digo que no emigran, eso no marcha porque sigue vinculado a su pueblo, eso no va a marchar. Y luego generan la riqueza suficiente como para que aquí puedan vivir otros. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos trabajando en un proyecto que es aprovechar. Estoy hablando de las zonas mineras porque los recursos de las zonas mineras son escasos. Aunque ahora, fijaros que está ocurriendo un fenómeno curioso, que Asturias va a empezar a subir por el dichoso clima, porque está llegando gente de muchísimos sitios. ¿No os imagináis? Tú imagínate, Susana, la zona que tú conoces allí de aquella montaña, aquellos montes, había casitas que tenían los mineros en pleno monte. Vivían, a lo mejor, ya una barriada ahí de 4 o 5 casas. Bueno, pues está llegando gente. El otro día me contaban el caso que llegó gente que trabajan por teletrabajo de Málaga y se instalaron en esas casitas, se están comprando las casitas esas, trabajan los dos en teletrabajo, por ejemplo, y hay casas que no tienen ni acceso de coche hasta el final, tienen que andar a lo mejor 200 metros ahí o 300 por pradería, por monte, ¿no? No, entonces no queremos que una parte de población sí tendría que ir a ese tipo de trabajo y luego en otras zonas del país lo que estamos hablando en el estudio que tenemos entre manos es aprovechar los recursos naturales que tiene cada zona. Todos los sitios tienen algún recurso natural y donde no los tengan pues ya veríamos aplicar otras cosas, pero el recurso natural es importante y lo tienen muchos sitios. José Luis, después de haber dado un viaje por el globo terráqueo, y en vez de irnos y traspasar la atmósfera, nos vamos a venir un poquito para España, ¿vale? Porque a la gente lo que está escuchando dirá, ¿qué está pasando aquí en casa? Mira, antes de hacer la siguiente pregunta, daré una reflexión. Hoy en día la ciudadanía, en general, tiene una sensación mala, ¿no?, de lo que pasa en el país. Ven a nuestros dirigentes constantemente en el hemiciclo torpedeándose, ¿no?, con argumentos, con temas de corrupción, con temas diversos, ¿no? Y al final están dejando de lado lo que realmente importa. Lo que últimamente vemos es que partidos políticos, el último que tuvo la mayoría absoluta me parece fue el gobierno de Rajoy, después ha habido coalición. Y vemos que no se ponen de acuerdo, ya sin entrar en profundidad y hablar de forma despectiva, lo que vemos por la tele es una auténtica, es la sensación que dan. Dirigentes que se entiende que tienen un talento y una profesionalidad y no se ponen de acuerdo con ello, con lo cual eso se transmite a la ciudadanía. Vosotros como partido político, si algún día tuvierais la mayoría absoluta, ¿vale? ¿Qué cambios haríais a nivel de políticas sociales, legislativo? Y te voy a decir una cosa, sé que es un tema muy amplio que da lugar a que se demore la... Pero sé conciso. Pues mira, Luis, en políticas sociales miraría temas de sanidad, legislación. O sea, sé breve y conciso para que las personas que nos escuchen... Concretamente, hay que aminorar el aparato del Estado. Aquí es meterse gente, tú vas a cualquier ayuntamiento, aquí mismo donde estamos en Avilés, y hay unas plantillas, digo que esto es imposible, ¿cómo? Si esto no procede, tener una plantilla, esa gente tiene que estar trabajando pero en otras cosas, y no lo que los tienen, aquí los meten a trabajar unos meses, para luego lo mandan al paro, y no son trabajos, un trabajo es cuando tienes un tiempo contigo, que tienes una actividad que merezca la pena, ¿no? Eso de que te engañen en 9 meses y vas allí y luego 3 meses fuera y luego vienes y luego, bueno, todo eso no procede, ¿no? Entonces hay que aminorar, nosotros hablamos de disminuir ese aparato del Estado, que es donde ellos aprovechan para comprar los votos, donde captar a la gente diciendo te voy a dar un puesto de trabajo, que es toda una gran mentira, ¿no? Y luego es muy importante, tenemos una sociedad que está todo, digamos, un exceso de legislación, y yo lo comentaba a Luis cuando te dije que esta mujer que es ahí de Cataluña y vive en Madrid, que ya purificación Puyol, cuando dice ella que hay que derogar, dice textualmente derogar, y fue jueza, el 90% de las leyes que tenemos. Y es que aquí está todo el día, estamos todo el día, por esto, lo otro, tal, y nosotros hablamos de simplificar mucho la relación en todos los sentidos, ¿no?
entre las personas. Hay que buscar valorar muchísimo lo que os dije antes de la dichosa educación, porque eso es el fruto del avance del país, porque si eso no lo tenemos, pues bueno, vienen todos los problemas, sembramos odio, vienen problemas. Está la sociedad muy crispada y hay que sosegarla, hay que tranquilizarla. Y para eso hay que solucionar problemas. Y los problemas son trabajo y vivienda, por ejemplo. La vivienda, con este tema de la vivienda, que es un caos, bueno, esto es así, ¿qué harías con el tema de la vivienda? Cuando me refiero a vivienda es tema de ocupación y tema de precios excesivos muy a la alza que hay. Ese tema, ¿cómo lo cortaría de raíz o cómo haría por cambiar? ¿Se puede cambiar? ¿Cómo lo haríais? Sí, mira, tú imagínate, viviendas hay, ¿os imagináis la cantidad de viviendas que hay cerradas por todo el país? No os imagináis, bueno, me imagino que lo sabéis. No es cuestión, aquí se trata siempre de lo mismo, especulación todo el día pura y dura, es decir, el constructor del pueblo de turno, que hay un sitio que hace una promoción allí, que el ayuntamiento va a sacarle un dinero para ese tema y no se preocupan. Hay que restaurar muchísimas casas. Hay poblaciones, aquí al lado, fíjate, lo tenemos de otra oficina, simplemente hay un edificio de unas escuelas que vivían ahí los maestros y tiene 10 pisos ahí abandonados, 10 viviendas que podrían estar utilizándose, y eso está lleno el país está lleno de eso, de esas viviendas que pueden recuperarse. Es muy importante recuperar, y luego incluso en las aldeas, que oye, nosotros consideramos que hay mucha gente. Hace poco estaba yo un día en Pueblo de Palencia y encuentro a una chica que vivía en Cataluña y dice: estuve a punto de vivir en la calle, me faltó nada, al canto de un turno y estoy viviendo en la calle. Y eso que trabajaba, decidió volver a su pueblo, y en su pueblo tiene la casa familiar, no le cuesta. Bueno, en fin, quiero decir que hay gente que también puede ir a las zonas rurales, y en las zonas rurales hay muchísimas casas. Aquí en Asturias se están vendiendo cantidad de casas, pero a gente extranjera, que viene gente de distintos países, de Holanda, a ver si. Sí, claro, pero y se están vendiendo. No deja de ser turismo. Al final, bueno, te quiero decir, sí, gente extranjera que la cogen para su jubilación, o la compran para su jubilación, para pasar el resto de su vida en Asturias. Pero es mucha pena que muchos asturianos no podamos tener la opción de volver. Claro. Bueno, es que ese tema... Es que eso es muy triste. Muy triste. Tú imagínate asturianos y gente de todo el país. España ha formado a gente, a universitarios, que los lanzó al mundo, y resulta que el gobierno, aquí España es la que pagó todo el gasto de todo eso, y se beneficia de ello pues Alemania, Inglaterra, el otro y el otro. Yo tengo 3 hijos mayores y estos están por el mundo también. Quiero decir que ese potencial que tenemos es importante que vuelva, pero para que vuelva hay que tenerles previstas pues situaciones laborales que merezcan la pena, porque si vas a trabajar y no ganas ni para comer, entonces eso ya es triste. Tienes que tener un trabajo que sea digno y estable, por lo menos. Sí, pero bueno, con el trabajo es que no te llega. ¿Tú crees que el tema de la vivienda sería una opción intervenir en el mercado por parte del gobierno? No, claro, es que sí. Claro que debe de intervenirse por una razón, porque hay mucha gente que tiene aquí en Avilés, donde estamos ahora mismo, esos 22.000 que trabajaron en esa factoría que se llamaba Ensidesa, fruto de su trabajo de 40 años o 50, todos tienen a lo mejor 2 viviendas o 3. ¿Entiendes? Y esas viviendas, unas las tienen alquiladas y otros no las alquilan. Hay muchísimas casas cerradas. Y eso hay que intervenirlo, claro que hay que intervenirlo. El barrio donde estamos ahora aquí de Versalles, y damos una vuelta, hay un montón de casas que están deshabitadas porque no les interesa alquilarlas a nadie. Dicen que no nos interesa alquilarlas, no queremos líos, no queremos nada. Y eso hay que intervenir. José Luis, perdón que te corte. Mi opinión es que habría que intervenir empezando por los bancos. No a un currante, a lo mejor tiene dinero, tiene 2 o 3 pisos, sino a los grandes tenedores. ¿Sabes? A los bancos que tienen vivienda vacía, están cobrando, te cobran lo que vale un piso y después tienes que devolver el doble. Todos lo sabemos. Claro. ¿Dónde caes? 100.000 euros y devuelves el doble. Había que empezar por esa gente. Lo que pasa es que, claro, esa gente, los banqueros, no el que trabaja en un banco, sino los banqueros y empresarios, se mueven en unas esferas donde se mueven los políticos. Supongo que hay simpatía y hay favores y pasa lo que pasa, pero había que intervenir a esta gente que tiene viviendas y este tipo de tenedores. Claro.
que está juntado, ha podido hacer los ahorros y ha juntado 3 pisos y vive de eso. Si yo me refiero a grandes tenedores que no sueltan, que especulan. Esos son los grandes especuladores. Por ejemplo, y sin ir más lejos, tú lo tienes ahí mismo, cerca de Avilés, en Perlora, el complejo de Perlora. Son casas que son guapísimas y encima es que están totalmente abandonadas. Me parece muy triste que tengamos muchísima gente viviendo en condiciones muy precarias y que esas viviendas que son del Estado, esas del Estado, eso no es del banco, eso es del mismo Estado. Era para los trabajadores de UNOSA. Hoy en día están cerradas y se están cayendo. Claro. ¿Por qué no se regalan para que la gente pueda vivir ahí y mejorar sus condiciones y su calidad de vida? Y fíjate qué casas preciosas, que tú conociste eso. Es una maravilla. Y eso está todo abandonado. Y entonces, claro, ¿esto qué es? Eso es la dejación que hacen todos los que nos gobiernan. Que no se preocupen por ahí. Casas se sacan de muchos sitios, pero hay que empezar a hacerlo. Coger las de Perlora que tú dices y se llevan dándole vueltas a lo de la Perlora 1000 años y están mirando a ver cómo especulan. Porque ahí siempre está la figura del que viene a especular con aquello y aquí hay que dejarse de especular y hay que buscarle soluciones. Y esa solución, por ejemplo, eso es una. ¿Entiendes? Pero hay más, ya te digo, hay más. Fíjate tú, estamos hablando de este barrio de Versalles. En Versalles, con motivo de llegada de esas multinacionales todas que vinieron por aquí del sector del comercio, pues han cerrado todos los negocios pequeñitos que había. Y entonces esos negocios pequeñitos que había en locales, en bajos, esos bajos están cerrados, no se usan para nada. Fíjate qué fácil era transformar esos bajos en casas, un montón de casas. En Versalles hacemos un recuento ahora mismo y sacaremos un montón de casas, cosa que se puede hacer, y además una vivienda que sea barata, que sea asequible, porque claro, no puedes meter a uno que se compre algo y que trabaja toda la vida. Nosotros concebimos, y ya hablando un poco, lo decía Luis antes, de la banca, no se puede, estamos ahora esclavizados por el sistema de la dichosa banca y capitalismo. Tú piensas que se puede comprar una casa y estar 40 años para pagarla todos los días, el día 30, el día 30, el día 30, el día 30. Menudo sacrificio, menudo dolor de cabeza. Eso no puede ser. Claro, José Luis, ¿sabes lo que pasa? Que cualquiera que viaja por España, que va en coche, ve que hay cientos de kilómetros que no hay nadie, ¿no? La gente suele llevar a concentrarse en las urbes, en las ciudades, ¿por qué? Porque están todos los servicios a mano, creo yo. En esos pueblos que están menos habitados se tendría que invertir en servicios, un ambulatorio, servicios de este tipo para que captara la atención, porque al final muchas personas jóvenes dicen, hostia, me vale una casa 20.000 euros aquí, pero si hay 4 árboles y la gente de 90 años, sí me entiendo. O sea, yo creo que había que invertir en ese tipo de servicios para captar la atención, pero porque tienden aquí, mientras ya hay casas de 500 metros por 60.000 euros en pueblos, que hay gente que paga 400 euros por un colchón o 600 en Ibiza para estar durmiendo en un balcón. O sea, es una locura eso, o sea, es una locura, pero bueno. Susana, pasamos a la siguiente pregunta. Gracias, José Luis. Bien, bueno, te digo, eso tiene razón, Luis, eso es así. Oye, Susana, que tienes que venirte para Asturias. Tenéis que venir y vamos a Perlora, ahí a las casas de Perlora, a vivir a Perlora. Mira, yo te digo una cosa, si tuviera que volver a Asturias, me metería en una de esas casas. No quiero alientar a nadie, no, que no se diga después que desde un programa de YouTube se está dando ideas. No. Pero yo me metería ahí, vaya. Es una pena que unas casas tan bonitas, porque ahí están muy bien, estén terminando como están terminando. Pero en fin, vamos a cambiar de tema. Tú has querido decir, Susana, que te comprarías una casa allí, ¿no? Sí, no, claro. No, claro, yo digo, esto tenían que ponerlo para que la gente pueda comprar una casa allí, claro, no comprarla, pero comprarla a un precio también. A mí me parecería maravilloso que el Estado, que esas casas sí son del Estado, no son del banco, porque yo sí sé que son del Estado, y José Luis también sabe que son del Estado. Sí. Yo entendería que esas casas les pusieran, oye, ¿la quieres comprar? Pues mira, como están destrozadas y la regla es tuya. ¿Sabes? Porque el Estado está pidiendo que se están derrumbando. No tiene sentido. Que sí, con un compromiso de que la reconstruya y que la prepare. Pues sí, ¿por qué no? Eso sí, eso puede ser. Están dejando que se caiga. Pues mira, les dé opción a esas familias a que las puedan ir arreglando poco a poco y en vez de pagar una hipoteca, lo que hacen es invertir ese dinero
arreglar esa vivienda. Lo que está claro, Susana y Luis, es que no se puede estar toda una vida trabajando para comprar una casa. Eso no es posible. Eso es una amargura, es una tristeza. Para que se lucren de ello y luego digan los bancos que dieron tanto beneficio, si robándonos a todos los españoles, con la patente que les damos nosotros, porque los bancos operan con la patente que le dio el Estado. Y le consentimos que con el dinero que tiene el abuelo allí, viene el nieto y le dan un viaje y que vamos, lo dejan temblando. Y llega el abuelo y dice, pero si el dinero es mío, el dinero es tuyo, pero nosotros somos los gestores. Y por gestores te penalizamos. Eso creo que es un tema que, poniéndose a ello, y luego hay otra cosa. A esos que tienen esos pisos cerrados, que no quieren alquilarlos ni quieren hacer nada, es muy fácil. Hay que ponerles un impuesto que los fuerce a decir, con todo tu permiso, ahí yo pienso que eso ya es una opinión muy personal. Porque si el piso es mío y yo lo he pagado, yo decido si lo quiero tener abierto o cerrado. Te quiero decir. No es como meterse en un ocupa y que sea legal porque tú tienes otra vivienda. Pues a mí no me parece. No, hombre, no, pero quiero decir que habría que... tenedores. Los grandes tenedores son los que habría que... Exactamente, esta gente que compra edificios enteros, que echan que obligan a irse a los pocos inquilinos que quedan, presionándolos y esos es por los que hay que ir. Eso también, eso está pasando aquí ahora mucho. Hay grupos en casas que tuvo un OSA y las empresas mineras está pasando ese fenómeno. Vienen y compran las 5 plantas que tiene por 2, 10. Y 10 están comprando y están largando a la gente, te ponen la condición, ahora te cuesta aquí tanto dinero. ¿Entiendes? Si las han comprado a un OSA, pues a lo mejor por 50.000, ¿cuánto era? 50.000 euros vendían 10 pisos. Te lo puedo asegurar yo que vivía en una barriada minera. Pues ahí quiero ir a otra pregunta. A ver, porque ya es que me pierdo. ¿Derogaría la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre? Sí, te estaba diciendo, Susana, que participamos en la opinión de esta purificación que te dije, Pujol, de que hay que derogar muchísimas leyes. Una de ellas. Muchas, pero hay que hacerlo, no tantas como ella dice, porque ella dice el 90% es excesivo, pero hay que derogar muchas cosas, hay que simplificar todo, no se puede ir a tener problemas, esto es crispar a la sociedad todo el día, con lo que están todo el día enfrentándonos unos a otros, todo el día, y eso que no, hombre, hay que cambiarlo todo, y evidentemente estas son las cosas que deben de cambiarse, claro. La ley de la que te habla Susana, ¿te suena, José Luis? Sí. Esa ley, ¿tú crees que la ley por la que hay tanta gente perjudicada, muchísima gente perjudicada, desde un lado y de otro, ¿entiendes? Pero es que yo creo que esta gente hacen cosas que no, el sentido común no funciona, no prima, y entonces se llega a dividir sociedades, y nosotros hablamos siempre de tratar de arreglar los problemas, no de crearlos, ¿entiendes? Y hay casos sangrantes y luego, y cuando interviene la dichosa justicia, en muchos casos eso ya, esto no hay por dónde, ni por dónde cogerlo. Ten en cuenta, José Luis, que desde la aprobación de la ley, hace casi 21 años, se han puesto casi 3 millones de denuncias. Unas 500.000, cerca de 500.000 ha sido condenatoria, más de 2 millones de denuncias ha sido la solución, o se ha desestimado. Ten en cuenta que esa ley hoy en día es un comodín que utilizan muchas personas, muchas mujeres en proceso de divorcio, porque con esa denuncia, utilizando esa ley, aplicando esa ley, ¿entiendes?, da la opción a que automáticamente tu pareja te denuncie, automáticamente tú sales de esa casa. Con lo cual da opción hasta un juicio, hasta que haya una sentencia, da opción a que esa persona que ha utilizado la ley fraudulentamente, cuidado, da opción a de que tú te quedes sin ver a tus hijos porque no quieras y sin estar fuera de casa. Entonces, una ley que se aprobó en el gobierno del PSOE y que ningún partido ha derogado porque se ha visto que de ahí hay muchos organismos como el Ministerio de Igualdad que saca una retahíla, saca una lucración. Y es el problema que se utiliza como comodín en un proceso de divorcio para decir, ¿sabes?, me quedo con todo, pongo esta denuncia y tal. Sí.
del mundo que la tiene, ¿eh? Esta ley. Y luego vienen los problemas, muchos problemas derivados de eso, porque hay gente desesperada, que a mí me han contado casos hasta de gente que consigue, con una denuncia de este tipo falso, meten al marido en la cárcel para cobrar una paga. Y luego o sea, a la pareja la meten ahí para que cobre una paga. Y luego algunos, yo me contaron un día un caso que me hizo mucha gracia, porque alguno pactó con ella y dijo, oye, venga, para que cobre la paga, métese en la cárcel y cobre la paga. Y ella le cogió justo al tema y cuando salió, entonces sí que le metió antes 6 meses y luego le metió 2 años. para seguir cobrando. Bueno, quiero decir que es injusto. Rápido y el magistrado o magistrada dicta una orden de alejamiento, una orden de protección. Esa persona tiene derecho a una paga, pero ha habido casos que en el juicio ha sido absuelto la persona y esa persona ha sido cobrando la paga. De hecho, la paga, la ley Biogen contempla varias fases. Puedes cobrar una paga por mujer maltratada. Puedes cobrar paga por mujer maltratada y teniendo un hijo. Puedes cobrar una paga por mujer maltratada teniendo un hijo y teniendo una discapacidad. Puedes cobrar una paga por tener mujer maltratada, discapacidad, tener un hijo y tener un cargo un familiar. Y eso puede ser de 6 meses a 24 meses. Y no caduca, se puede prorrogar. Ese es el problema, que hay personas que han tenido acceso a una paga, os han cobrado y la sentencia ha sido no condenatoria, no se condena y ha seguido cobrándola. De hecho, el otro día en la televisión, una señora que tiene unos ocupas en casa, desde Servicios Sociales creo que fue, se le recomendó que pusiera una denuncia falsa porque iba a tener más derechos que los ocupas. Algo sí leíste, ¿verdad, Susana? Y a ver, no más derechos. Se supone que los ocupas no sabían porque eran, bueno, pues vulnerables. Entonces, la idea que le dieron a ella es, tú, pues le pones una denuncia a tu exmarido de violencia de género y entonces tú vas a ser más vulnerable todavía que ellos y te devuelven la casa. Hombre, por favor, esta semana ha sido la comidilla de todos los telediarios. Es una situación Es una situación muy triste, pero eso lo permitimos, lo estamos permitiendo. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a la gente que nos gobierna, que son unos perfectos indocumentados y están haciendo unas barbaridades que están trayendo a la sociedad lío. Y aquí hay que tratar de arreglar problemas. El código deontológico del político debe ser tratar de arreglar los problemas de los demás y luego ilusionarlos siempre, para tratar de solucionar el problema, no crearlos. Estamos todo el día creando problemas, y igual que cuando vas a la justicia, a lo mejor se puede arreglar algún problema. Cuando entres a la justicia no arreglas nada. Aquello es ya el escalón total, ¿entiendes? Entonces, el sentido común tiene que imperar y para eso, pues hay que... Me acuerdo una vez que hay que tener el sentido común y las cosas hay que tenerlo muy claro para no caer en estos errores que están ocasionando muchísimos problemas. Muchos problemas. Desesperación. Sí, que no puedan... Sí, disculpa que te corte. Recordar que esa ley se la aplica si es tu pareja o es pareja, se te aplica. Pero tengo entendido que a partir de final de año quieren que esa ley se la aplique a cualquier persona, cualquier mujer que te pueda denunciar. Ahora se te aplica la ley si te ha denunciado tu pareja o tu expareja, pero ahora parece que va a ser general. Entonces va a ser el acabose, Luis. O sea, perdona, ¿cómo va a ser? Que te denuncien por violencia de género cuando no es nada tuyo. ¿Qué pasa? Que tropiezas en la calle con esa persona y ya estás denunciado por violencia de género. Sí. Susana, de casa, por favor, no salgáis de casa. Susana, ¿cómo puede ser que una persona solo con su palabra tú acabes en un calabozo? Exactamente. Es más, salió el Ministerio de Igualdad, la señora Ana Redondo, diciendo que ahora en el Código Penal quiere incluir la violencia vicaria, la violencia económica y el tema de la prisión. Bueno, yo hasta ahora que sepa, quitando lo de violencia vicaria, lo demás estaba tipificado en el Código Penal. No sé qué giro de tuerca quiere hacer mal. O sea, esto es un giro de tuerca continuo que se está legislando, igual que la ley de solo sí es sí, se está legislando de una manera que es que no tiene sentido. Pero, ninguno.
Bueno, por eso os digo que esto hay que, es un poco largo, pero hay que centrarse en cosas de estas y hay que empezar a derogar muchas cosas que no tienen sentido ninguno en beneficio de conseguir una pacificación social. Una paz social que no esté basado en estas diferencias y en estas cosas que se sufren, porque eso es un verdadero calvario, y no es un calvario de un año ni de dos, es un calvario de muy largo, ¿no? Y luego está en el medio, pues bueno, toda la gente, las personas menores, sufriendo, bueno, en fin, un lío que hay que... Exacto, sufrimos los mayores, pero lo que sufren lo más importante son los nenes, que es lo importante, porque son procesos que se dilatan mucho tiempo y muchos padres y muchas madres lo sufren. José Luis, vemos que ya estamos en la recta final, ya te vamos a hacer un par de preguntas más para no cansarte. Una pregunta. Lo que pasa es que, Luis, esto es muy largo, porque si hablamos, hay tantas cosas que tendríamos que hablar, claro, en un momento no puedes, pero bueno, seguimos, venga. Muy interesante lo que has dicho y te lo agradezco porque tendremos una segunda parte y si puede ser, lo haremos allí en Asturias. ¡Guau! Oye, yo oye, en Perlora. Vamos a Perlora. Vamos a Perlora. Oye, y a las cuencas mineras. Mira, el día que presentemos el proyecto hay dos cosas, y esto que estamos hablando de las cuencas mineras, Susana, que lo entiende bien, que lo vivió y que es de familia minera, si pudierais hacemos un programa de las cuencas mineras sin ningún problema, allá en Turón, sin problema, en Turón o en Mieres. Ya te digo, yo quedé con Susana Marrelo y ya te digo, vamos para Asturias, no somos nada con que tengamos allí casa, comida y todo pagado, ahí estamos. Oye, pues eso, darlo por hecho que en Asturias y herencia un poco de ser unas cuencas mineras, las personas son solidarias, bueno, en general en todo el mundo. Yo en todos los viajes que hice por ahí siempre encontré buena gente. Yo no sé dónde están los malos, digo, ¿dónde están? Porque tampoco me metía donde nadie me llamaba, pero que en Asturias sois bien recibidos, vamos, eso sin lugar a dudas, eso lo sabe bien Susana. Muchas gracias, José Luis. Una pregunta, durante tu carrera política, ¿has tenido algún problema judicial? ¿Ha habido algo que te ha...? Sí, en la política no, pero en la empresarial sí. En la empresarial, mira, nosotros somos gente, a ver, digo nosotros, que la época que hice yo tengo un padre que va a ser 98 años y mi hermano que es más joven que yo, y siempre fuimos muy decididos a hacer cosas. Nosotros, la preocupación en la vida era hacer cosas para generar riqueza para los demás, pero no enriquecer. Eso nunca lo hicimos porque no tenemos, lo estoy diciendo todo el día, que no tenemos ánimo dinerario. Te lo explico de otra manera, que no tenemos ánimo de hacer. Bueno, entonces fruto de hacer cosas, unas salieron bien, otras salieron mal, y como consecuencia de alguna que no salió bien, que no debía de ser así, porque la justicia tiene un serio problema, que no tiene la sanidad. La sanidad, por ejemplo, tú tienes un problema, vas a la sanidad y tienen una herramienta muy importante que se llama la analítica. Y entonces te analizan y dicen, coño, estás bajo de hierro, tienes anemia, ¿no? Sí, pero tiene un método científico para averiguarlo. La justicia, esto se traduce en instrucciones. Y las instrucciones, eso no dan pie con bola. No saben lo que hacen ni lo que traen entre manos. ¿Por qué? Porque hacen las instrucciones miembros de los cuerpos de seguridad del Estado con un juez que le encarga que haga la instrucción de averigüe, y un guardia civil se pone a hacer una averiguación de un tema, por ejemplo, de una sociedad mercantil, que no sabe ni lo que es una sociedad limitada ni una sociedad no. Y por consecuencia de eso, pues tuve un percance y tuve la gran suerte de conocer el sistema penitenciario. Que eso, en esta vida, yo había pensado ya de chavalete, digo, coño, había que saber cómo funciona. Y de eso podríamos estar hablando mucho tiempo de ese sistema. Del sistema que creo que no cumple ninguna condición, porque no puedes mandar a la cárcel a nosotros participamos de eso, de lo que dice Emilio Calatayud. ¿Oísteis hablar del juez de menores? Sí. En Granada. Cuando dice, ¿cómo voy a mandar yo a este chico a la cárcel con 18 años porque pasó un percance aquí de no sé qué? Dice, ven acá que te voy a poner una sentencia ejemplar, vas a pintar, no sé cómo sabéis, vas a pintar el juzgado que había que pintar el juzgado de Granada y las horas que yo te diga y como te diga, eso de cuando tú quieras, no, cuando yo te diga, y cuando estaba haciendo los otros el botellón, el otro pintado. Quiero decir que esto es otra cosa más de la sociedad, eso no se puede permitir. Y viene derivado
decía, aquí en Asturias hubo dos hermanos que eran ahí de aragoneses y fueron jefes de la justicia aquí en Asturias, y decía uno de ellos, ya murieron, dice que muchas sentencias terminan en condena por una mala instrucción, y por la misma razón otras no se condenan por la mala instrucción, porque no saben lo que traen entre manos. Un día le mandábamos nosotros una organización empresarial que queréis también, otro lío más, todo lío. Bueno, total que nos manda la Guardia Civil de aquí de Gijón un escrito, y habían hecho un documento y dice, me ponían a mí, fíjate lo que entienden, el que hizo la instrucción de lo que estaban averiguando, que era una bobada, pero bueno, dice que yo, José Luis Zapico, como dueño de la asociación, ese no sabe lo que es una asociación, que hay afiliados o lo que sea, pero dueño, yo era el dueño de aquello. Le contestamos para allá al jefe de la Guardia Civil cuando le dijimos, a ver, ¿quién fue el que hizo eso? Que no sabe lo que es una asociación ni sabe nada, dice que un dueño, toda la asociación tiene un dueño. Y entonces nos quedaron callados. Y eso está pasando todos los días, porque le mandan a hacer, ahora ya dicen que empiezan a saber algo más. Pero tú imagínate eso, Guardia Civil, que esté asignado a la audiencia de los mercantil. José Luis, entonces tengo entendido que el problema que hubo mercantil ¿tenía algún nexo con el tema político? ¿Casaba de alguna manera o eran totalmente paralelos? No te entendí, ¿si tenía algún nexo con qué? Sí, el problema judicial que tuviste ¿tenía alguna vía de unión con el tema que tú ibas político o era cosa aparte? No tenía que ver porque, a ver, no, que nosotros eso el tema no tiene nada que ver en absoluto. Y entonces, mira, para pasar de un tema civil a penal falta el canto de un duro muchas veces, muy poco. Y como el que hace la instrucción, que no sabe lo que trae entre manos, que no lo sabe, a lo mejor dio el paso sin saber lo que hacía. En Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este tipo de asuntos los echa abajo, porque en Europa por cosas económicas no se va tan fácil a la cárcel. Aquí, bueno, hay que ir porque aquí el que roba es otro tema. Pero el que hace una gestión que no fue adecuada por las circunstancias que sea, pero que no existe el dolo, el término dolo, pero no lo entienden. Yo esto cuando pasó el percance, le mandé a Manuel Marchena una carta y él mismo se dio cuenta, dijo, no sabemos por dónde andamos, no lo saben. Y también le mandé la carta al juez de turno y lo puse de vuelta abajo. Es más, quería abrirme una causa por lo que le dije, porque le había dicho que era un ser vil y despreciable y que no tenía de su oficio nada de nada. Y manda él a la fiscalía que abra una causa. Digo, ¿qué? A ver, que aparezca y tal. Y entonces viene a la fiscalía y dice que como no lo hice público, ahora sí lo estoy haciendo público, pero en aquella época se lo había mandado a él directamente diciéndole que era un mal juez y que lo sabía todo el mundo, pero que... Y en este tema de la justicia eso está muy liado, porque hay mucho vividor del sistema. José Luis, simplemente te hacía la pregunta si había algo de unión, simplemente para que las personas que nos escuchen que sepan que está... claro. Que el problema que pasó está fuera de la ecuación y que tu carrera como político va por otra línea y sigue intacta. Simplemente está claro. Problema. ¿Vale? No, está claro. Está tan claro, Luis, como mira, viene mucha gente, ya lo veréis, estamos creciendo muchísimo, porque la gente nos tiene cariño. Donde vamos a los sitios empatizamos con las personas, nos ponemos en su piel, hablamos con ellos, te digo, a ver cuál es el problema y tal. Y entonces, con motivo de eso, pues la gente confía y saben que no, les decimos una cosa clara, cuando viene a verme alguno que quiere vincularse a nosotros, y hay gente que me entra de la siguiente manera y me pregunta, bueno, ¿y cuánto voy a ganar yo con esto? Contestación inmediata, nada, porque no nos interesa que estés aquí. Sabemos que tiene que vivir de eso cuando llegue el momento, pero de mano a alguien que ya viene diciéndote, ¿cuánto voy a ganar? Digo, ¿tú qué dices? Y esto, nosotros tenemos vocación de gente pública, de personas, de que todo el mundo sepa todo lo que hay que saber, no hay que dar a nadie y no tener el dichoso ánimo dinerario. Eso es claro. Que tiene que vivir, sí. Si no tiene para comer, esto no puede hacer relación, pero tiene que tener, vivir algo digno, pero no lo que estamos viendo, porque todo esto que veis todos los días... Se os ve ya por lo que has comentado y lo que hemos hablado, se os ve que la gente os coge cariño y os aprecia. De hecho, Susana y yo estaremos pensando en adoptarte, seguramente.
¿Dónde? Tenemos 2 minutos más. ¿Quieres hacer alguna pregunta, José, antes de que él diga? Bueno, pues nosotros, Susana, dice Susana algo, ¿no? Susana nos vamos a ver, sin problema. Como Y tú vamos también. de que tendremos oportunidad de volver a hablar, estoy segurísima. Sí, O sea, José. Bueno. Conmigo, Sí, cuando te vamos a iré dejar. a Barcelona, por ahí esa zona, iré dentro de poco, porque además tenemos muchos sitios que ver y mucha gente con la que hablar, muchas, pero tenemos que poco a poco. Estoy en Lanzarote, no estoy en Barcelona. Bueno. Me llevé una piedra de medio kilo allí. Bueno, Pues mira, José Luis, ahora queríamos dejarte pues unos minutos para que tú te despidas y puedas decirle a la audiencia, Bueno, pues nada, que y decirle a la audiencia qué es lo que queréis de verdad con este partido. Bueno, pues lo que queremos. Dime. Me riñe mi jefe. Sí, bueno. No, digo, nosotros decimos simplemente que lo que queremos traer es una nueva ilusión a las personas, porque la política es una tarea que tiene que ser noble, que la han ennoblecido todos estos que tenemos de dirigentes, y tiene que ser gente muy especial, pero para esto hay que tener vocación política y no vocación de vivir de los demás, y que la gente sepa que hay otras personas distintas. Nosotros nos consideramos dentro de ese núcleo de gente distintas a todo lo que existe. Y entendemos que debemos de tratar de ayudar a todas las personas en la medida de nuestras posibilidades y luego de ilusionarlos y animarlos siempre, eso siempre, pero con cosas con sentido común, no hablando bobadas. Y entonces de esta manera regeneraríamos un poco lo que hablan ellos del sistema democrático, que están de regenerar la situación que vivimos, porque nadie cree en nadie. Ya, tú le preguntas a cualquiera y crees en una semana, no cree en nadie, porque es normal. ¿Qué vas a creer en quién si luego al día siguiente te sientes defraudado totalmente, ¿no? Y por lo menos saber que estamos dispuestos a trabajar para ello y sin el ánimo dinerario, está claro. Gracias, José Luis. La verdad que te agradecemos mucho que hayas estado. Gracias por tu sinceridad. Yo a José Luis lo conocí hace 2 años, en 2023 de enero, que vino a una concentración que organicé en Barcelona por los derechos de los niños. Y la impresión que me dio José Luis es de una persona seria, una persona correcta. Y no he tenido... Mi pensamiento no ha cambiado hasta ahora porque he estado en contacto con él asiduamente, no tan... Y la impresión que tengo de José Luis es totalmente buena y totalmente correcta y bueno, muy buena impresión. Decirte que muchas gracias por estar con nosotros. Te deseo mucha suerte, un abrazo muy grande y Susana, pues te despedirá el programa. Pues nos veremos por Asturias, estoy segura que nos tomaremos alguna cita. Eso vamos. Bueno, esperamos la llamada, que nos digáis, vamos para allá. Y aquí vais a ser bien recibidos. Oye, muy agradecidos de vosotros, que haya gente como vosotros con esta disposición de hacer cosas, porque hoy ya sabéis que todo el mundo hoy es domingo, nadie quiere hablar de trabajar un domingo o hacer algo. Dice, no, hombre, que tengo que ir a ver el partido de fútbol. Fíjate tú, estamos todos, aquí nos tienen hipnotizados. Decían cuando aquello de Franco que era futbolitoros, ahora sí que tenemos fútbol. Para estar entretenidos todos, y claro, no puede. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros, gracias. Nos vemos, Susana, en Pernora. Vamos a despedir el programa, pero no te bajes, quédate quieto. Quédate quieto, no te muevas. Hasta la semana que viene, chao. Vale, muchas gracias. Adiós.